desde ese día en adelante, solo fue decirle, yo, Señor, te voy a servir, pero de tiempo completo. Todo mi corazón, todas mis fuerzas, todo va a ser para ti. Después de que yo le dije a Dios eso, empezó a pasar de todo en nuestras vidas y Dios empezó a colocar en nuestras manos cosas tan increíbles y tan grandes que si a mí me las hubieran contado, yo ni las habría creído. Lo que el Señor hace a través de nosotros cuando nosotros deseamos que Él haga su voluntad y que seamos como sus instrumentos donde estemos. El nombre de este proyecto es maravilloso, Tejiendo Sueños. Y ayer estaba escuchando una canción que decía que Dios tiene 8.000 millones de sueños y que nosotros somos uno de esos sueños. Entonces, ¿qué significa Tejiendo Sueños? Este proyecto que el Señor te ha permitido tejer. Bueno, am, me parece muy linda esa pregunta porque tejiendo sueños es precisamente unir muchas personas, instituciones, corazones, para que hagamos una red fuerte de protección para nuestras niñas. En este momento estamos con todo el deseo de proteger nuestras niñas en la Amazonía. Entonces, Tejiendo Sueños es como una inspiración, no solamente por el trabajo que hace la Fundación a nivel externo, sino por el trabajo que hace con las niñas, de recuperar sus sueños y de ayudárselos a tejer. Y uno de como de nuestros eslóganes, cada tejido es un sueño y cada puntada es un cambio. Lo digo otra vez, cada puntada es un cambio y cada tejido es un sueño. Es decir, cada vez que tú haces una nueva puntada, pues va cambiando el tejido, se va ampliando, se va agrandando. Y cada vez que la niña pasa un día, una experiencia, algo más, eh, va cambiando, va transformándose y va a hacerse un tejido tan lindo. Y nuestro nombre también surge de la inspiración de la mariposa. Nuestro eslogan es realmente una mariposa, es una mariposa con una niña o una persona con las manos abiertas, como con libertad. Es de color vino tinto, que es fuerte porque está hablando de que hay un dolor, de que ha habido un duelo fuerte y que queremos que ese duelo se convierta pues en un vuelo hacia la libertad. Entonces, nos inspiramos en la transformación de la mariposa. Un gusano, normalmente tú ves un gusano y ¿qué hace uno con un gusano? Lo pisa o, o no lo tiene, o no se da cuenta ni que está en el piso y pues desafortunadamente lo pisa. Pero uno con una mariposa busca el celular o mirar cómo le toma una foto porque tiene colores. Bueno, pero esa mariposa, que primero fue un gusano, tuvo que haber pasado por un proceso muy fuerte en donde tejió sobre su cuerpo, todo su cuerpo, y se encerró. Cualquier persona que vea una mariposa en ese proceso de la crisálida consideraría que está muerta, que ahí no hay nada, que no hay nadie ahí. Pero resulta que está haciendo un proceso tan extraordinario que después de que ha pasado por eso, ah, va a salir algo tan lindo y tan hermoso y no va nadie más a tener la oportunidad de pisarla ni de lastimarla, porque ella va a ir a donde quiera con propósito, porque ha encontrado la manera de poder volar por sus propios sueños. Yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso nuestro nombre evoca el tejido de los sueños de nuestras niñas, pero también ese tejido que involucra a toda la sociedad civil, a las instituciones, al Estado, a las iglesias, a todo el que quiere que este mundo y que esta sociedad pues tenga mejores personas. ¿Cómo comenzaron las primeras puntadas de este tejido? ¿Qué te llevó a tomar quizás esa aguja y dar esas primeras puntadas en este proyecto que aunque el nombre es tan hermoso, detrás de eso hay retos muy grandes? Claro que sí. Bueno, hace muchos años yo inicié mi vida profesional y de repente hubo un momento en que empecé a tener unas situaciones bastante difíciles en mi vida, un desierto muy profundo. Y en ese momento en donde realmente creí que no había ninguna alternativa, eh, aún mi salud se deterioró, tuve el privilegio
de postularme en un trabajo que era el único que había, porque había buscado por todos los lados, pero ese trabajo tenía una característica y era que yo tenía que vivir donde trabajaba. Y ese no era cualquier lugar para vivir, era la selva. Y tenía que ayudar a construir currículos en contextos indígenas. En ese momento el gobierno colombiano estaba atendiendo una situación muy interesante que es el SEID, Sistema Educativo Indígena Propio, en donde los pueblos indígenas construían sus propios currículos. Fui llamada entonces como el equipo técnico para que pudiera ir a los resguardos, en este caso fue los resguardos en el departamento del Casanare, pueblo, un pueblo indígena que de pronto no es tan conocido, pero estuvimos ahí en 8 resguardos y empezamos a ir de lugar en lugar. Esto nos permitió conocer la cultura y una de mis tareas era no solamente que me dijeran, mira, esto es lo que queremos en educación o así es que nos gustaría que estuvieran nuestras áreas, sino que yo tenía que convivir y ver cuál era su pensamiento, descubrirlo, escribirlo y luego socializarlo con los líderes en un momento. Entonces, en ese momento los líderes me decían, sí, eso que tú entendiste es verdad y lo hacía con traductor. Y así fui, ya tenía que hablar con las ancianas, con los payés, que son como los médicos tradicionales, hablaba con los niños, las niñas y empecé a encontrar muchas historias. Y ahí en ese lugar donde yo creí que era el mayor desierto, Dios me empezó a sanar mis heridas y empecé a amar tan profundamente a estos pueblos y a verlos desde la mirada del amor. Nosotros a veces como cristianos creemos que nosotros les llevamos a Jesús, pero en realidad Jesús siempre ha estado con ellos. Ellos han estado siempre con Jesús, entonces una de mis tareas en medio de eso fue encontrar la huella de Dios en estas comunidades. Y al encontrar la huella de Dios, tú no les llevas nada nuevo. Tú lo que haces es que conectas lo que ellos ya tienen y les dices, mira, esto, por ejemplo, ellos tienen historias muy interesantes con el arco iris, con un árbol grande, que el de la vida, con rituales que hacen al momento de la primera menstruación y un montón de cosas. Y yo les decía, mira, eso está acá. Y originalmente Dios fue el que dijo esto. Algunas cosas que ellos tienen mucha relación, la serpiente, el simbolismo que tienen ellos con ella. Entonces era poder encontrarlos, más que yo hablar, era conectar lo que ellos decían y que era hablar en otra lengua además. Era un proceso complicado, ¿no? Pero bueno, habían traductores, habían personas que nos ayudaban y empezamos a encontrar que teníamos muchas cosas en común y que muchas veces eso que nosotros creemos que es malo, en realidad era Dios actuando en ellos, pero como lo vemos hacia afuera y llegamos no a conocer, sino voy a llevarles a Dios, a evangelizarlos, pero en realidad ellos siempre han estado con Dios. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Esa fue la manera como Dios encontró. Luego empezó a pasar el tiempo, salí de ese lugar y otra vez apliqué a un trabajo y otra vez el trabajo era con comunidades para hacer planes de vida indígena. Y luego dije, uy, ya estoy viajando mucho por Colombia, por todos los ríos más caudalosos. Tuvimos muchas cosas ahí interesantes. Y después entonces empecé a trabajar con instituciones del Estado que trabajaban y a formar proyectos para comunidades indígenas, para atención y todo hacia donde yo giraba, habían 10 oportunidades, pero la única que me salía era para comunidades. En ese momento todavía no me había dado cuenta que Dios estaba conduciéndome hacia un ministerio, pero lo estaba haciendo con mi familia. Esa fue como la manera como Dios lo hizo. Durante ese proceso tuvimos experiencias bien interesantes. Una de las experiencias es, bueno, yo viajé embarazada de mi segunda hija y con mi primera hija, pues viajamos mucho a los resguardos, estudiábamos casi virtual con ella, íbamos cuando llegábamos a un lugar donde estaba como la sede principal, presentaba exámenes y corríamos a la selva. Allá fue muy difícil porque yo era completamente vegetariana, así que eso también tuvo que tener unos pequeños cambios porque eran muchos meses allá, tuvimos que aprender también eso, ¿no? Porque uno a veces dice, no, yo desde niña solo consumía este tipo de alimentos. Cuando tú estás en la selva, las cosas no son tan sencillas. Entonces empezar a encontrar ese equilibrio de cómo yo puedo hacer esto y enseñarles también el tema de poder vivir con salud. Así que en ese recorrido, una de las veces, para contar una de las anécdotas, me fui con mi hija
mi bebé, que ahora tiene 12 años, de 6 meses. Y cuando estábamos en el centro de la selva, en la selva Matavén, en el departamento, eh, bueno, en la Amazonía, para no decir específicamente dónde fue, estuvimos allí y habíamos viajado en bus, luego llegamos y viajamos en una aeronave privada pequeña de 4 pasajeros, 5 pasajeros, con el que manejaban la avioneta. Yo estaba ya acostumbrada a eso, yo no le tenía nada de miedo. Luego nos recogió una camioneta y de ahí una canoa, así que ese recorrido era bastante largo. Cuando llevábamos en la canoa llevábamos como 8 horas de andar y ya estaba casi como ya llegando la tarde. Nos afanamos y el señor que iba en la canoa dijo, tenemos que cortar trocha. Entonces a veces el río puede pasar como por lugares muy anchos, pero también tiene unos pedazos en donde está muy lleno de palos y entonces pagaron el motor y no sé qué. Bueno, en resumen, cuando volvieron a salir al río, la niña iba en el coche. Nosotros andábamos como andan los indígenas sin ningún tipo de protección y pues ya tantos años en eso, entonces ya le había perdido el miedo. Y una de las personas se quedó en la proa de la canoa. Y resulta que el señor arrancó y eso desestabilizó y nos volteamos. La niña y muchas de las cosas salieron volando de la canoa. En ese lugar no hay fondo que tú puedas encontrar. O sea, es un lugar que es en la selva espesa, nada puedes hacer frente a eso. Pero pasó algo muy lindo. En el momento que yo sentí que primero la canoa se empezó a mover fuerte y yo no tenía nada que hacer, justo estaba tomando una foto y la tenía acá, tenía la cámara, esas cámaras de antes aquí anclada y por eso yo tengo hasta la evidencia de esto que te estoy diciendo porque resulta que estábamos en pleno momento yo mirando la naturaleza. Cuando yo vi que esto estaba pasando, yo me puse en alerta y yo le dije, Dios mío, ¿qué hacemos? Cuando yo empecé a ver que, no sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando tú vas en una canoa, ella antes de voltearse se desestabiliza, ¿sí? Normalmente, y hace, cuando hizo eso, empezaron a salir cosas y personas a caer, y en esa, yo miré, yo lo que hizo fue, yo tenía a mi hija al lado directamente, y la niña salió volando al agua, pero junto con ella, Dios colocó, yo creo que fue sus ángeles, mi mano iba con ella cayó al agua, pero yo la agarré y la volví a colocar. O sea, ella alcanzó a volar, pero yo iba con ella. O sea, mi mano tuvo esa velocidad. Y eso fue una experiencia muy bonita que los indígenas quedaron muy sorprendidos, ¿sabes? Fue una experiencia muy linda y eso me dio pie para poder también testificar del poder de Dios, hablarles de Moisés, de lo que Dios hizo también. Entonces, son unas experiencias muy lindas que nos permitieron como poner estos primeros pasos para este ministerio. Me llaman la atención varias cosas. Una, ¿cuál es tu profesión? Bueno, mi profesión inicial es pedagoga infantil. Después estudié educación inclusiva. Posteriormente hice una maestría en España en neuropsicología y educación y actualmente estoy terminando un doctorado en educación e innovación con México. Hace un rato decía cómo todo comenzó y se me venía a la mente muchas cosas que he leído y he escuchado, ¿no? De personas que dicen, quizás muchos van a escribir en este video de abajo, yo quiero ser una misionera como ella. Pero tu trabajo misionero no comenzó en una salida misionera, Ujú, sino que hiciste ese trabajo parte de la misión que el Señor te entregó. correcto. Pero además en un desierto, ¿no? Sí. ¿Qué tienes tú dentro de eso para decirle a esas personas que quizás ahora están en su profesión, son ingenieros, son doctores o contadores públicos o tienen otra profesión y dicen, yo quiero ser misionero, pero no se han atrevido a hacer misión desde lo que están haciendo ahora? Ok, hay algo muy interesante que Dios le dijo a Moisés cuando él le dijo, Señor, yo no, por favor, otro. Él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué profesión, qué saber, qué conocimientos, qué habilidades? Con eso puedes trabajar para mí, puedes servirme. Bueno, esa pregunta, sabes que fue dirigida por Dios, porque resulta que yo llevaba mucho tiempo haciendo esto y siempre contaba mis experiencias, cómo yo les llevaba a Jesús mientras trabajaba para el Estado. Y recuerdo que una vez la Universidad Adventista hizo un congreso que se llama I Will Go To, no sé si lo han escuchado. Ellos han hecho varias veces esto y yo ni conocía eso, de verdad. Y me llamaron y me dijeron, tú eres la invitada de Colombia especial
había gente de España, la directora Taida, no sé si la han escuchado, que es la directora del Ministerio de Sordos en España, estaba la directora de Ministerios Musulmanes en la División Interamericana, gente de muchos lugares del mundo, y me invitaron a mí de Colombia. Todos los que invitaron estaban vinculados a la obra, a la iglesia, y yo no era empleada del Estado, y yo no era empleada de la oración del Estado. Entonces yo dije, aquí se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron, yo no soy misionera. Yo no soy misionera, o sea, yo no soy misionera, trabajo para el Estado. Y cuando empecé a escuchar, recuerdo que mi hermano es doctor en misiología de Andrews, y yo le dije, mira, tú que sabes tanto de misiología, yo no soy misionera. Y él me dijo, ay, hermanita, todavía no sabes. Y esa vez, escuchando todas las experiencias, eso fue como que un antes y un después. Yo dije, wow, yo soy misionera. Y hace mucho rato, entonces cuando ya tú tienes claro ese camino que Dios, y empecé a mirar hacia atrás y dije, Dios me ha estado conduciendo, Dios quiere que trabaje para Él de una manera más profunda. Y en ese congreso precisamente conocía a personas que han hecho misión en la Ventana 1040, que han tenido, por ejemplo, conocía a una familia y a un ministerio que se llama In Praxis International, que es como un ministerio que tiene miles y miles de personas que han conocido el Evangelio gracias al ministerio que han desarrollado. Y ella me decía, este ministerio tuyo es grande. Y yo decía, ¿grande? ¿De qué? Y empecé a entender la dimensión de lo que Dios había estado haciendo a través de mí sin darme cuenta realmente o tener esa intencionalidad. Y sinceramente, después de ese encuentro de I Will Go To, y todo el mundo empezó a interesarse, eso fue hace muchos años, yo no tenía la fundación, yo simplemente estaba trabajando entre comunidades, y pues yo como adventista y como cristiana, llevaba a Jesús, naturalmente, o sea, eso es algo como natural. Pero es un escenario muy interesante, es uno de los escenarios que Jesús ha dicho, toda nación, tribu, lengua y pueblo, y no sabía que trascendía tanto. Así que después de eso empecé a tener contactos con más misioneros, con personas que hacían misión en todo el mundo, y yo decía, wow, yo quiero hacer más para el Señor. Y empezamos a pensar con mi familia y tomamos decisiones muy interesantes. Y hubo un momento en que le dijimos a Dios, no voy a trabajar más para el Estado, tú vas a proveer nuestras necesidades. De ahora en adelante voy a ser misionera 100%. Y ese día, yo creo que duré 2 días, fue un día que tomé esa decisión porque había visto cosas que no quería seguir viendo, en las que yo sentía que mi trabajo era muy, muy absorbente, y me quitaba como ese tiempo que tanto disfrutaba yo sirviéndole al Señor. Así que cuando tomé esa decisión, mm, mi esposo me dijo, bueno, amor, que sea lo que Dios quiera. Y ese día, Dios, desde ese día en adelante, solo fue decirle, yo, Señor, te voy a servir, pero de tiempo completo. Todo mi corazón, todas mis fuerzas, todo va a ser para ti. Y eso fue un antes y un después. En realidad, después de que yo le dije a Dios eso, empezó a pasar de todo en nuestras vidas, y Dios empezó a colocar en nuestras manos cosas tan increíbles y tan grandes que si a mí me las hubieran contado, yo ni las habría creído. Lo que el Señor hace a través de nosotros cuando nosotros deseamos que Él haga su voluntad y que trabaje, seamos como sus instrumentos en donde estemos. Quizás hasta ahora hemos escuchado lo maravilloso de lo que el Señor puede hacer, pero sabemos que en ese camino también hay retos. Ujú. ¿Cuáles han sido los retos a los que Deis y su familia se han enfrentado en este trabajo con Tejiendo Sueños? Y también cuéntanos un poquito, en más específico, a qué se dedica Tejiendo Sueños. ¿Cómo inició Tejiendo Sueños? Podríamos decirlo. También. Bueno, Tejiendo Sueños surge nosotros tenemos reuniones con misioneros en diferentes partes del mundo, y en esas reuniones siempre damos como un informe de cómo vamos, qué ha pasado, qué necesidades hay, cómo hemos avanzado, desafíos. Y siempre yo decía lo mismo, yo decía, hay un gran obstáculo en el Evangelio, y es que tenemos muchos niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad muy extrema, en situación de calle. El tema de la violencia ha generado que muchas comunidades hayan ido a centros urbanos, y esto los tiene como perdidos, o sea, en sus espacios de vida ellos tenían comida, tenían cosas, pero ahora en estos espacios, no, la ciudad tienes tú que trabajar, saber una profesión, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, veíamos ese gran obstáculo, y siempre contábamos las niñas que han sido víctimas de abuso, víctimas de múltiples cosas en situación de consumo de spa,
Bueno, entonces en una de esas reuniones estaba un amigo que queremos mucho, es un pastor, y ese pastor siempre sabía y escuchaba como esa necesidad. Y en algún momento estaba cerca de su casa con su esposa, trotando, haciendo ejercicio, y se encontró con otro amigo y empezaron a hablar de sus ministerios. Y qué casualidad que este amigo tenía un ministerio en todo el mundo, en todos los continentes, se llama Child Impact International, y ellos, y el otro ministerio es In Praxis Internacional. Y entonces empezaron a hablar, dijo, oye, yo tengo una persona que hace esto y que ella siempre nos dice que quiere ayudar a unas niñas y niños, mira que entonces él le dijo, pues que me pase un proyecto. Y él me llamó y yo dije, no, esto, no, esto. O sea, yo decía, un proyecto como el que yo quiero hacer es que mi vida cambia totalmente, y yo sí te quiero servir, Señor, pero esto ya es demasiado. O sea, esto es entregar toda mi vida, mis fuerzas. Y bueno, así fue que Dios me fue conduciendo hasta que finalmente iniciamos el proyecto de Casa Tejiendo Sueños en la Amazonía, o bueno, la fundación como tal. Y esa fundación inició de una manera muy interesante. Cuando Dios nos pide que le sirvamos, primero también nos pide cosas. Él nos dice, ¿qué tan apegado estás a las cosas? Recuerdo que ellos colocaban lo de construcción, pero teníamos que colocar el terreno y bueno, muchas otras cosas más. Así que lo que hicimos fue empeñar la camioneta que teníamos, el taxi, que era el trabajo de mi esposo. Mi mamá, sin decirme nada, fue al banco y prestó dinero. Mi hermano que está en Estados Unidos, toda la familia se volcó. Nos desprendimos de todo lo que más pudimos. Al final de cuentas, llegamos a un punto de tener tanto, tanto, tanto en créditos, que superamos los 200 millones de pesos. O sea, fue algo increíble. Y yo no sé cómo el banco de diferentes maneras nos pudo apoyar en esto, pero finalmente pudimos hacerlo. Entonces era, yo no tengo trabajo, estoy en un proyecto que es bien demandante, que requiere todo. Entonces decidimos que esa cotización que nos habían hecho para hacer el espacio de la casa, no la íbamos a hacer contratando la constructora que nos había dado la cotización, sino que yo iba a dirigir la obra para que rindiera más. Y eso rindió bastante y empezamos a ver algo tan... Yo estaba callada porque yo conozco que cuando tú quieres hacer algo grande tienes que guardar silencio, porque si no te lo hacen cerrar o eso es mucha cosa. Pero Dios no quería que se quedara callado, y empezaron a conocer qué haces ahí, qué está pasando. Los vecinos y las personas del sector, cuando se dieron cuenta que íbamos a hacer un trabajo con comunidades, entonces reunieron, hicieron muchas cosas que no querían indígenas. Los indígenas son los que roban, son los que están consumiendo, son las que están allá vendiendo su cuerpo. No queremos no, que nos dañes la vereda. Lo Y veían eso como fue, gusano. lo veían como gusanos, eso que no sirve, eso que no queremos. Y tuve una tremenda, tremenda oposición. Fue muy fuerte, muy difícil. eh, Hay muchas cosas más alrededor de eso que ahorita pues no voy a explayarme, pero al final de cuentas empezó a pasar algo interesante. Tejiendo Sueños empezó a tejer, y empezó a tejer. Fui a a la fiscalía, a todas las entidades, fui a la policía, fui a la defensoría a contarle, porque legalmente yo debo hacer eso como fundación. Tenemos que presentarnos, mira, yo soy la fundación tal, vengo a hacer ese trabajo, y mucho más, que es con comunidades y con niñas y vulnerables y todo. Y entre esas visitas fui a la Policía Nacional, del comandante de la policía. Y qué sorpresa. Cuando yo llegué a la policía, me di cuenta de que yo no llego diciendo, ven, yo soy cristiana. Bueno, yo digo, yo estoy haciendo un proyecto, favor. Yo creo que eso no es un eslogan como que yo soy bueno, no. Debemos pues contar quiénes somos, y a medida que va pasando el tiempo, Dios mostrará en qué momento podemos contar todo lo que Dios quiere que sepan las personas. Pero a mí me llamó la atención que en el escritorio del comandante había un libro de Espíritu y Profecía, estaba El Conflicto de los Siglos, y yo dije, wow, entonces aquí voy a hablar. Y le dije, oh, yo soy adventista del séptimo día. Y se paró el comandante del departamento, se paró y me dijo, yo también. Y desde ese momento, eso fue un antes y un después. El coronel Alexander Obando, que ahora está en la dirección de corporación nacional, está en una dirección nacional, él se enamoró del proyecto de una manera interesante. Y yo siempre le dije a él, para esta hora llegaste a Guaviare, porque él
Después pudimos hablar y vimos que él no quería, de pronto se asustó, Guaviare tiene muchas connotaciones, pero él dice, ahora entiendo una de las grandes razones por las que Dios me trajo acá. Entonces, empezó a llamar a los empresarios, a las entidades, cada vez que venía un ministro, cada vez que venía cualquier persona, decía, venga, conozcan algo. Y todavía no estaban las niñas, mire lo que está pasando acá. Y sinceramente, era que cualquier persona que llegara a la fundación en construcción, no sé qué pasaba, era el Espíritu Santo, porque la persona pisaba la fundación y todos los que llegaban, las personas que tenían como mayor poder de decisión, es decir, por ejemplo, cuando llegó la ministra de Agricultura, venía con mucha gente, eso era increíble la cantidad de guardaespaldas, de carros, de todo, eso era como si hubiera llegado quién sabe quién, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que yo iba hablando y todo el camino iba contándole y las niñas todavía no estaban, pero ya estaba bien avanzada la casa. Y yo le dije, ¿cómo te parece? Y ella me hacía así. Y después al final me dice, me abrazó y me dijo, esto es muy grande, esto es increíble, esto es demasiado. O sea, toda la gente que llegaba ahí se conmovía, el Espíritu Santo los tocaba. Y así empezó a pasar, entonces empezó a llegar la gente, entonces la gente llegaba con cemento, con bloques. Por ejemplo, el SENA empezó a ayudarnos, por ejemplo, con personas que estaban estudiando, entonces venían los chicos de electricidad y nos ayudaban pues con el tema de electricidad, venían los chicos que estudiaban para ser maestros de construcción, venían muchísimos por buses y a veces llegamos a tener, el día que tuvimos más personas ayudando, a limpiar, a barrer, a pintar, a organizar, a llevar cemento, a lo que fuera, llegamos a tener 120 personas trabajando en un solo momento. Habían gente, doctores, gente de cualquier profesión. Estaban soldados, estaban profesores, estaban líderes indígenas, cualquier persona y entonces yo dije, wow, eso se empezó a volver como un fenómeno. Es decir, empezó la gente a decir, esto es lo que tanto queríamos y venga y apoyamos. Y empezamos a salir que en diferentes cosas de que no es algo que sea demasiado relevante, pero Dios quiso eso. Empezamos a tener, digamos, en los medios, a tener bastantes oportunidades de poder hablar de lo que estábamos haciendo, a tal punto que vino la directora nacional de ICBF, que pues es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que yo creo que es como la entidad, como la que más todos le tememos cuando trabajamos con este tipo de población, porque nos van a molestar. Ella vino a ver el proyecto, vino la directora nacional de protección, la subdirectora, vino el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Chaverra, y así como ellos, muchas personalidades que tú dices, wow, ¿cómo es posible que en un lugar tan humilde, tan sencillo, ya metido por allá, que no tiene ningún tipo de recursos del Estado, que no ha sido intencionalmente dado a conocer, de repente empezó a tener este apogeo? Y luego, no solamente eso, luego empezamos a recibir ayudas de personas naturales. La gente me decía, ven, tengo unas sillas, tengo unos colchones, me acuerdo tanto de personas que dijeron, mira, por ejemplo, el general del ejército me dijo, nosotros lo que te podemos dar son sábanas de las mismas que usamos, así que nos dieron 100 sábanas y así, entonces era como que todo empezó a llegar de una manera tan linda. Y pues obviamente pues nuestro principal sponsor era Child Impact, pero eso se multiplicó, se triplicó muchísimo y ha sido muy lindo ver que durante todo este proceso que ha sido un proceso que cada día Dios permite que sea más respetado, una de las cosas que Dios permitió durante este proceso que fuera un reconocimiento nacional, como ustedes lo conocen, que él postulada al premio Cafán entre millones de mujeres en Colombia, se escogieron 31 mujeres y pues tuvimos el privilegio de representar al departamento del Guaviare, estar entre las finalistas. Y Dios ha permitido que su nombre sea alabado. Y siempre en todos los escenarios, siempre digo, esto no puede tener un nombre humano. Todo lo que ha pasado allá es sobrenatural. Me acuerdo que un trabajador, como siempre enfrentábamos desafíos financieros y de todo tipo, recuerdo que un trabajador me vio un día con lágrimas porque no había plata para la quincena, había, bueno, muchas cosas, y me dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, porque no hay plata y es siempre que está así, siempre vamos más allá de lo que podemos, de los recursos que tenemos. Y él, no, ¿y usted qué se preocupa? Si es que todo lo que ha pasado aquí es sobrenatural, va a llegar. Y yo decía, verdad, si lo está viendo una persona que no. Y me dijo eso y yo, verdad. Y así ha sido, todo ha sido sobrenatural en un año y un mes de atención, porque pues obviamente construimos este espacio en 90 días
de hecho, y luego fue ya como el tema de, de, de pulir y todo eso, pero de atención al público llevamos 1 año y 1 mes. ¿Y cómo ha sido que en 1 año y 1 mes haya podido hacer eco de este proyecto? Y hay algunas personas que quieren que ese proyecto sea replicado en muchas partes de Colombia y de América. Entonces, ojalá que sí. Ese ha sido como la forma como Tejiendo Sueños inició, como se empezó a volver grande, grande por el ministerio, no por nosotros. Amén. Llegamos a un punto donde ya la casa está construida, ¿no? Y siguen proyectos Ujú. para crecer. ¿Cómo se comenzó a llenar esa casa y cómo eso ha transformado tu vida y la de otros? Bueno, una de las cosas es que nosotros no podíamos hacerlo directamente como la forma tradicional, como se hace la protección de las niñas. Así que empezamos a hacer un proceso de concientización de líderes, de padres, de comunidades y a contarles de que íbamos a abrir un lugar en donde ellas iban a poder hablar su lengua, iban a poder seguir desarrollando sus artesanías, sus tejidos, ellos hacen diferentes tipos de comida, tienen su tradición y en donde iban a ser muy respetadas, pero que también íbamos a impulsar sus habilidades para la vida, iban a estudiar, iban a conocer también de cuán valiosas eran. Empezamos a contarles a ellos y estaban muy a la expectativa cuando abriéramos la casa y empezamos a recibir en nuestra inexperiencia, éramos como muy... eh, que sí, como que recibíamos a todo el que llegaba, como llegaba, pero después empezamos a entender que teníamos que poner unos límites y unas condiciones y hemos ido aprendiendo. Entonces llegaron estas niñas y también algunas sabedoras y personas que pueden fortalecer esta cultura. Yo creo que Dios ama las culturas, las creó. Él creó todo esto y una de las cosas más bonitas y de las que nos sentimos muy felices es saber que esas niñas siguen hablando su lengua, que al contrario somos nosotros los que hemos tenido que aprender. Em, y también esas niñas han tenido un impacto en nuestras vidas. Nosotros intentábamos poder hacer una transformación en la vida de estas chicas con la ayuda de Dios, pues que Dios lo hiciera y que nos usara. Y resulta que los que hemos sido transformados hemos sido nosotros. Nosotros cuando hacemos algo, nosotros en el fondo, aunque no lo digamos, esperamos que nos digan gracias, que nos digan por favor o que muestren una actitud al menos de agradecimiento. Encontramos que en la cultura que estamos atendiendo, la palabra gracias ya se había perdido. De hecho, tocó preguntársela a uno de los mayores para que pudiera decir cómo se decía gracias, dopachendo, para que pudiera decirnos algunas palabras que son parte como de los valores y que ya estaban olvidadas. Y empezamos a ver que, por ejemplo, cuando una niña decía en algún momento que hablaba con alguna persona de su familia o comunidad, estoy contenta porque hoy me gané tal recompensa, tal premio. ¿Y por qué? Porque yo perdoné a una niña. No perdonas, en nuestra cultura no se perdona. Entonces, y empezamos a ver una situación y dices, wow, te estás enfrentando a que lo que para nosotros es algo grande, que es el perdón, para ellos es, no perdonar es lo que realmente vale. Y muchas cosas como estas similares, y empezamos Señor, tenemos que saber cómo, dime cómo vamos a cambiar esta forma de pensar. Había demasiada rivalidad en el tema del desaseo, bueno, demasiadas cosas que en algún momento las niñas te escupían, te pateaban, te decían palabras muy fuertes, totalmente una ingratitud completa. Tus, en muchos casos tuvimos que tener casos con posesiones. Estábamos enfrentando lo que la Biblia habla de una lucha contra sangre y carne, que es una lucha espiritual, se nos trasladó al plano físico. Entonces, la única manera de poder ser capaces de llevar este proceso, yo le decía a Dios, tú me engañaste, tú me engañaste. O sea, tú me hubieras dicho que esto era hasta a este nivel. Y luego empezamos a recibir que una cantidad de demandas por toda tontería. Teníamos leña, entonces que ya éramos delincuentes ambientales y después tuvimos que demostrar que pues esa leña, la mayoría había sido donada. Y luego que no, bueno, mil cosas, todo era, y gracias a Dios que, digamos, si nos hacían una denuncia con una institución, esa institución se quedaba tejiendo con nosotros y enamorada. Así que todo lo que hicieron para hacernos daño, lo que hicieron fue
que amaran nuestro proyecto. O sea, todas esas instituciones lo que hacían era pues como ayudarnos y entender lo que estábamos haciendo. Y fue algo tan hermoso saber que en medio de todas estas dificultades de padres que sacaban a las niñas porque creían que estábamos lucrándonos, que esa plata era de ella, que venían a quemar el lugar porque eso era con dinero y recursos de ellos, cuando en ningún momento hemos tocado ningún recurso del Estado. Había incomprensión en muchas cosas. Entonces, en ese momento, siento que cuando tú oras, pero tu oración es un clamor profundo, nos pasa como cuando el pueblo de Israel en el Carmelo no se pudo arrodillar, sino que ¿se acuerdan lo que hizo en el Monte Carmelo? Dice que todos se colocaron, se acostaron en el piso porque era tanto, tanto digamos, el clamor, el clamor que le estaban elevando a Dios. Y nosotros empezamos a entender lo que significaba el valor de un alma, el valor de una persona. Cada vez que estábamos en riesgo de que una niña se la llevaran por alguna situación, porque como es un proceso voluntario y no les quitamos la patria potestad, tenemos ese peligro. Sin embargo, en medio de ese peligro, han estado protegidas más tiempo las niñas. Así que hay un impacto 24 horas, 7 días a la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la alimentación, en la parte de higiene, en las habilidades para la vida, en su educación, en la parte espiritual, en el tema del valor a sí misma. Así que un mes con ellas equivaldría a años yendo a la comunidad una que otra vez y no sería el mismo impacto. Así que cada día con ellas era valiosa. Cuando teníamos una dificultad o veíamos la posibilidad de que alguna vez se fuera, nuestra única escapatoria era caer de rodillas durante horas o a veces toda la noche. Y en ese proceso empecé de pronto a darme cuenta, de manera personal, a darme cuenta de que yo había estado luchando toda mi vida con muchas tendencias y con muchas cosas que no había podido. Y en ese momento yo dije, yo llevo tantos meses que eso ni siquiera representa para mí una tentación, ni tampoco una tendencia pues a caer. Y empecé a darme cuenta que ministrar todo el día para Dios, estar conectada con Dios, servirle a Dios todo el día, me da una ventaja. Y esa ventaja que me daba es que en ese momento eh, definitivamente es muy difícil cuando tú estás tan cerca de Dios por tantas cosas, es difícil que peques tanto. O sea, no es que yo sea una persona que no peque, pero estoy segura de que era muy diferente lo que pasaba en mi vida a lo que está pasando ahora, ¿sí? Y esa dependencia de Dios que tanto hablamos y que tanto decimos se convirtió en una necesidad para vivir. El proyecto tenía que seguir adelante y no había ninguna posibilidad de seguirlo con mi sabiduría, ni con mis fuerzas, ni siquiera con mi capacidad académica. No había forma. La única manera, un milagro. Todos los días había que un milagro. Y empezamos a ver la transformación de ellas y te aseguro, creo que es una de las experiencias más asombrosas que vivimos cada día. Cuando estamos en los devocionales, en los momentos donde se reúnen a hablar de cómo se sienten, de que no les ha gustado, de que han aprendido. Cuando las escuchas cantar, cuando están en el diario vivir y tú las ves cantando y tú ves que esa niña que llegó robando, peleando, que no sabía nada de higiene, que no sabía tantas cosas, y tú la ves orando, tú pasas por los cuartos, por ejemplo, esto es muy conmovedor, de verdad. Pasas por los cuartos y de pronto a la hora de que ellas se van a acostar, las encuentras reunidas en grupos, arrodilladas, o si no están en las camas orando por su familia. Cuando ven un pequeño cambio en sus padres o en su familia, profe, Dios está cambiando a mi padre, Dios está transformándola. Ver que esas niñas rudas que llegaron en un momento como tan conflictivas, cuando llegaba una niña nueva, le ponían una barrera. De verdad, no, tú no entras acá, tú eres una viciosa y tú aprendes el cuerpo cuando ellas no se acuerdan de muchas cosas que también llegaron cuando llegaron ellos. Entonces era como cuando una pandilla no permite que nadie más ingrese y era muy difícil cada vez que llegaba una niña, era una lucha y le decíamos, ¿por qué eres así? No me importa y no sé qué. Y ver que ahora que llega una niña, ellas son las que han abrazado a las niñas, ya no es tan difícil cuando llega una niña porque ellas de una vez les dicen cómo hacer en su propia lengua, les cuentan, les ayudan a arreglar la cama, les enseñan, porque ellas lavaban todo así y dañaban mucho la ropa, entonces cómo lavamos, dónde extendemos, cómo hay que cuando estamos en el devocional o en una reunión no nos levantamos, o sea, cómo ellas han ayudado, entonces tenemos líderes por cada 6 niñas tenemos una líder.
y esas líderes las estamos discipulando de manera muy especial para que algún día esas sean las que dirijan el proceso en la fundación, para que ellas sean las que pues después puedan ir a sus comunidades y poder hacer esas transformaciones directamente. Y van a sufrir mucho, va a ser muy difícil, más difícil de lo que de pronto representa para nosotros que estamos en un lugar de protección. Ellas van a ir a estar expuestas a unas situaciones complejas, así que sabemos que la preparación que Dios quiere que ellas tengan es muy, pero muy, muy profunda. Y recuerdo la primera vez que vi un cambio profundo en la primera niña, yo le decía a Dios, qué privilegio ver el milagro y la transformación del ser humano, primero tan rápido y segundo tan cerca. Es un privilegio. Yo le decía, no merezco ver esto. Ahora entiendo, Señor, eh, porque tú dices que vayamos, o sea, cuando una persona se va a morir o está en una enfermedad terminal, siempre dice unas últimas palabras como que "Ve, te encomiendo esto, no sé qué, por favor, haz esto". Pues Jesús cuando se fue para el cielo, lo último que dijo, por favor, vayan a las naciones, prediquen el evangelio, la gran comisión. Y esa gran comisión no era sino un privilegio de poder ser felices y de servir. Y nosotros a veces decimos, uy, los discípulos fueron decapitados, sufrieron demasiado. Uy, no, ser cristiano significa sufrir. ¿Saben? Es algo muy, muy, muy diferente lo que yo creo ahora. Creo que todos los apóstoles y las personas que han tenido que entregar su vida para el Señor y al servicio de Dios, sí, es verdad que tienen dolores, en este mundo tendremos aflicciones, pero es un dolor que está envuelto en un amor tan profundo y en una alegría de servir a Dios que, que se vuelve algo que no duele tanto, que se vuelve algo en donde le agradecemos a Dios porque al tener ese privilegio de ministrar y de servir a Dios, estamos realmente caminando también nosotros hacia la salvación. Amén. Hablabas de esas maripositas que ya comienzan a volar, ¿no? Por conversaciones previas que hemos tenido, voy a decir dos cosas Ajá, y tú vas a responder de acuerdo a eso, ¿no? ok. Servir sana. Servir es la única manera de sanar, realmente, porque te olvidas de ti, dejas de concentrarte en el dolor tuyo y empiezas a ver am, que esas heridas que tú tienes, ya Jesús ya pasó por cada una de esas situaciones y que Él se encarga. Tú debes ser eso que hizo Jesús cuando estuvo acá. Así que servir es lo más grandioso. Por eso cuando alguien va para la fundación, nosotros no hablamos ni de cuánto es el salario, ni de cuántas horas va a trabajar, sino que le preguntamos, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa a querer ir allá? Eso es lo que nos interesa. Y eso es lo único que importa y lo demás va a llegar y va a llegar bien porque Dios siempre suple. Dios es mira, yo estoy acá en la fundación y eso vale bastante estar acá, ¿no? Y, y Dios ha provisto para que yo pueda tenerlo. Y ha sido muy lindo cómo Dios siempre provee. Yo no he necesitado dinero físico para muchas cosas que no hubiera pagado ni ganándome muchísimo dinero, sino que Dios siempre está proveyendo mis necesidades. Y servir a Dios, el que mejor paga y el que mejor sabe cuánto trabajamos, no es Dios. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si es que Él conoce cuál es nuestra forma de cómo le entregamos como ese servicio de corazón, Él se encarga de que nada nos falte. Has hablado del proceso de la mariposa Ujú. y lo mencionaste quizás ahorita hace un rato. ¿Cómo llega esa oruguita hasta tejiendo sueños? ¿Y cuál es ese proceso? Ya están viendo mariposas mientras ven. Bueno, una de las cosas que fue muy difícil y que es difícil cuando una niña llega es que ellas tienen muchas pesadillas. Los que conocemos de psicología y conocemos cómo funciona el cerebro, cuando tú estás en un ambiente donde todo el tiempo pues hay diferentes tipos de cosas complicadas, tú normalmente crees que todo el mundo es así, o sea, tú desconoces que el mundo no es así, que eso que tú estás viviendo no es lo normal. Pero cuando tú llegas a un espacio como Tejiendo Sueños, en donde tú empiezas a ver amor, las niñas llegaban y hay niñas que tenían 15 años y nunca jamás habían recibido un abrazo, jamás. No, en la cultura en la que ellas están, no se abraza, no se dan besos, es una cultura diferente. Pero eso no es cultural. Nosotros nos dimos cuenta que eso no es cultural. En realidad es ese desapego que ha venido habiendo porque ellas son extremadamente amorosas y empezaron a aprenderlo. Pero una de las cosas difíciles cuando llegaron ellas y cuando llegan ellas, porque siguen llegando,
es que tienen muchas pesadillas, tienen sueños muy, muy fuertes, tienen miedo. Generalmente, una niña que llega a tejiendo sueños no habla, tú no conoces su voz y dura muchos días para que tú conozcas su voz. Si le pasa algo con otra niña, tiene un conflicto, le pasa algo, ella no cuenta. La niña no habla, no expresa. La mujer indígena ha sido invisibilizada en muchos espacios, aún en los espacios de concertación, pues hay una cultura muy fuerte machista en donde la mujer no tiene tanta participación y si la tiene, es tomada más en cuenta la opinión. Creo que eso también pasa en nuestra cultura, pero no tanto, allá pasa bastante. Entonces, las niñas empezamos a enseñarles lo valiosas que eran, pero a través de quién nos da el valor, quién es el que nos da el valor y por qué valió tanto, o sea, costó tanto que ella ahora pudiera tener la oportunidad de ser amada. Le comentábamos a las niñas o le contábamos a las niñas, ¿por qué crees que estoy acá? Yo estoy acá porque conocí a un Dios que me amó tanto y quiero que tú conozcas ese amor porque es un amor increíble. Entonces empezamos al principio con mucha incredulidad, pero a medida que vamos cantando, vamos llevándolas, las niñas empiezan a participar, a hablar, a expresarse, a ser líderes, a decir lo que sienten, a mostrarse muy seguras. Entonces a veces cuando han llegado a las instituciones dicen, estas niñas, cómo participan, cómo hablan, cómo se expresan con esa tranquilidad. Su rostro es un rostro diferente. Ellas llegan. Tengo muchas fotos que te puedo compartir en donde las caras de ellas son caras tristes, cabizbajas, en donde esquivan la mirada. Y de repente te encuentras con niñas ahora que no tienen miedo de mirarte a los ojos, que hablan fuerte, que se paran. ¿Quién quiere participar? Yo. Y es algo muy lindo, está, no les da miedo nada. Saben que son inteligentes, son muy capaces. Entonces, antes todo, no puedo. Lo otro es la apariencia física. Tenemos unos espejos allá y ellas esquivaban los espejos totalmente. Y soy fea, yo estoy mal. Por mucho que le pusiéramos algo lindo, siempre se veían muy mal. Ahora las vemos como se afanan por peinarse, por organizarse, entre ellas se peinan. El sábado es un día muy especial porque es el día donde están más lindas, es el día donde ellas saben que tiene una connotación diferente, así que empiezan a arreglarse entre ellas, le hemos enseñado a hacer muchas cositas, trencitas, peinaditos con diferentes cosas, así que el día más donde ellas están más lindas es el sábado. El sábado es un día que se convirtió en una fiesta y en un desafío, porque ellas son muy activas y el sábado pues estamos en actividades espirituales y muchas cosas, pero ha sido muy, muy lindo ver cómo ellas se han apropiado de lo que ellas, del valor que ellas tienen. Entonces, una de las cosas más bonitas que ya es un éxito en la fundación es el hecho de que estas niñas han empezado a dejar de ser esos gusanitos y han tenido que estar en un espacio donde están resguardadas como la crisálida, ¿sí? Pero es un espacio en donde ya han empezado a salir de esa crisálida. O sea, realmente ya tenemos muchas niñas que ya están volando por sus sueños, son niñas que ya están, que ya saben hacer panes, ya saben hacer tortas, ya saben cómo se maneja la granja avícola, saben cuando una gallina no está poniendo, porque si está enferma, qué hay que hacerle, saben pesar los huevos, tipo A, tipo B, saben también cómo coger una máquina. En estos días me pasó algo en la mañana, escuché yo bien tempranito una máquina de coser y yo, ¿qué pasó? Y me fui y había una niña ahí cosiendo. Ay, profe, es que se me rompió un vestido, entonces estoy cosiéndolo. Oiga, qué bonito. Yo no la regañé ni nada porque se metió sin permiso a la sala de costura, sino que yo dije, wow, prendió la máquina, enhebró todo y cosió su vestido. Entonces, qué bonito esas habilidades, ¿sabes? El tejido con su. Hay muchas niñas que no tejían, o sea, eso es cultural, pero ya no tejían y están tejiendo nuevamente, tejiendo desde su cultura y también desde la cultura occidental, porque creo que eso se complementa. También estamos, los que entran a la fundación se van a dar cuenta que las niñas están aprendiendo también el tema de muralismo, de empezar a plasmar
todo lo que es la Amazonía, lo que tenemos murales en donde empieza el proceso desde que cultivamos la yuca hasta que hacemos todo el proceso que se convierte en casado en fariña, el proceso también de cómo se convierte en una artesanía, de que primero está la palma, se saca todo el proceso para que finalmente pues tengamos una manilla, un bolso, cualquier elemento artístico y que se sientan capaces y dicen, yo soy muy inteligente, uy, es que, profe, yo soy re inteligente, wow, qué lindo saber que empezaron a darse cuenta lo valiosísimas Que son hijas del rey. que son hijas del rey, exacto. Faltan muchos sueños por tejer, ¿verdad? Ok. Y muchas mariposas por volar. ¿Cuál es tu invitación a aquellos que de repente Dios ya le entregó esa herramienta? Bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de la fe y hablamos de los llamados que Dios nos hace, no tenemos que esperar a sentir nada. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Puede que a veces, cuando ejerzamos la fe, ocasionalmente, al momento de recibir respuesta a nuestras oraciones, también tengamos sentimientos muy importantes, pero no necesariamente la fe está asociada a los sentimientos. Son dos cosas diferentes. Así que si el Señor te está haciendo un llamado, no esperes a que tengas un sentimiento muy profundo. ¿Será que sí me llama? Pon eso en oración y el Señor te llama y tú puedes decir, pero es que es difícil, uy, eso es muy lejos. No, pero es que imagínense uno 24/7, pero mira esto, pero no habla mi lengua, pero mira eso, o bueno, diferentes cosas, obstáculos que pueden llegar a tu mente. Esos obstáculos nunca los pone Dios, porque Dios es un Dios experto en imposibilidad. De hecho, si tienes alguna cosa que es imposible y que tú quieres hacerla, no te dé miedo. Mira, en este momento nosotros después de construir esta casa que inicialmente estaba pensada para 380 metros cuadrados bajo techo y 150 metros en donde habían pasillos, tenemos más de 7.000 metros cuadrados construidos, ¿sí? Y muchas personas que han llegado dicen, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Esto fue una obra de Dios. En este momento estamos ya en un 40% de la casa para misioneros. Es una casa preciosa que estamos haciendo, una firma de arquitectos misioneros desde su lugar, están en Bucaramanga. Nos ayudaron a crear los diseños, todas las cosas. Otras personas que también nos han estado ayudando son equipos de jurídico. Bueno, hay diferentes personas que de donde están ayudando también a la misión. Y tenemos cerca de 14 habitaciones con sus espacios muy dignos y con la ayuda de Dios, esperamos que este año 2025 podamos tener un gran avance de nuestro centro de terapias. Ya tenemos el jacuzzi, tenemos el turco y tenemos bañeras y tenemos un montón de elementos, así que vamos para adelante. Y hay personas que han estado apoyando esta idea de que aún no hemos terminado la casa de misioneros y ya estamos iniciando con este propósito de tener este espacio para que nuestras niñas puedan aprender a ser médico-misioneras, pero que también puedan sanarse porque llegan con muchas enfermedades. Así que cuando Dios te llama, Él te capacita. Cuando Dios te llama, lo que tenemos que hacer es depender de Él. Y que en todo momento, no permitamos que nuestras emociones sean las que respondan, sino que permitamos que realmente nuestras emociones respondan a un propósito divino, no a que estoy molesta, que no me gusta o a hacer algo por mi cuenta. Cada vez que voy a explotar o cualquier emoción, primero pienso qué propósito tiene esa emoción, si este propósito me conduce a la misión de la vida que Dios me colocó. Eso es como una de las cosas que yo le diría a las personas. No esperes más para aceptar el llamado de Dios. Si Dios te está llamando a trabajar para Él, esta es la mejor manera de poder no solo levantar a otros, sino levantarte tú y poder avanzar con estas personas o con estas personas a quienes estamos sirviendo y llegar a los pies de Jesús. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con niñas, con personas que se creen orugas, ¿no? Que bajo esa distorsión que el enemigo ha hecho, se creen un gusano. Quizás esto lo pueda llegar a ver alguien que esté pasando por una situación similar. ¿Qué mensaje le darías a esa persona que, al igual que estas niñas, ha vivido abuso, violencia, maltrato, desprecio? Si eres una de esas personas que ha pasado por situaciones de abuso psicológico, físico, sexual, o has tenido que vivir en medio del dolor, recuerda que el que empezó la obra en ti, el hecho de que estés escuchando este mensaje, es una gran evidencia de que Dios
te quiere sanar y de que Dios te puede convertir en una mariposa. Es posible que en ese momento te sientas encerrada o encerrado en un cúmulo de emociones negativas, en donde creas que no vas a poder salir de esto, en donde todo el mundo te ha pisoteado o ha hecho cosas que definitivamente no son agradables y que sientes que ya no puedes más. Detente y recuerda que hay un propósito. Las orugas se convierten en mariposas. Así que busca a Dios y permite que Dios haga el trabajo, porque tú no lo vas a poder hacer jamás. No lo vas a poder, es mentira. La psicología moderna nos dice, tú eres capaz de todo, es mentira. Dios es capaz de todo. Si tú pones tu vida en las manos de Dios y le permites a Él hacer esa transformación, la oruga no tiene nada que ver con lo que la transformación que ocurre en ella. Es un proceso completamente que está fuera de su posibilidad. Quien lo hace es su creador. Ese creador que es capaz de transformar un simple gusano común en una tremenda obra tan majestuosa como es una mariposa de colores que todo el mundo admira, pues precisamente eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Así que no te desanimes si te sientes una oruga. Sigue adelante que tú serás y eres una mariposa.